Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una oración. Señor y Dios, te damos gracias por la posibilidad que tú nos das de estar aquí en este lugar, Señor, para poder escudriñar en tu palabra, Señor, para poder ver qué es lo que ella tiene para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra, y que cada uno de los que estamos aquí seamos bendecidos por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de hoy se llama Tomando medidas y actuando en consecuencia. Hablando de medidas, siempre hay distintos tipos de medidas en el mundo. Podemos hablar de medidas de longitud y se utiliza un instrumento que es el centímetro, el metro, para poder con precisión ver cuál es la medida de cierta longitud. O si estamos hablando de peso, se habla de una balanza para ver qué es lo que tiene más peso. Si hablamos de temperatura, hoy que la temperatura se puso fría, usamos un termómetro donde nos va a marcar qué temperatura exactamente hay. Y cuando busco una meditación para que compartir con los hermanos, siempre busco algo que me interpele a mí. Y me pregunto muchas cosas, me vivo preguntando cosas para ver qué es lo que puedo aprender. Y se me ocurrió ponerme a preguntar en medidas, ¿cómo puedo medir mi cristianismo? ¿No? ¿Cómo puedo utilizar una herramienta para poder ver cómo estoy yo como cristiano? Y no existe un instrumento como un termómetro, como una balanza para poder ir y decir, bueno, acá está mi nivel de cristianismo. No existe. Pero está la forma de tomar la medida por comparación, que dicen muchos que las comparaciones son odiosas. Pero bueno, por ejemplo, si yo pongo a Martín y a Leticia al lado, es fácil deducir que el más alto es Martín. Por comparación, por poco, pero uno a simple vista se da cuenta que Martín es grande. Es más alto. Y es una forma, una estrategia para poder comparar. Y bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió medir? Las características del cristiano. ¿Cómo lo haríamos? Al no existir, volvemos al método de la comparación. Tenemos que recurrir a la palabra que nos ayude a investigar el cristianismo, no en el hermano de allá, ni en el que tenemos acá al costado, ¿no? En el cristiano, mirando hacia adentro, vamos a investigarnos a nosotros mismos, a ver cuál es nuestra medida, cuál es nuestro peso, o cuál es nuestra temperatura, llámele como quieran, pero cómo nos medimos comparando. ¿Comparando con qué? Con la palabra de Dios y alguna otra herramienta más. Y vamos a aplicar, como dije, esa tarea a uno mismo. ¿Y cuáles son las tres características fundamentales? Tenemos muchas características los cristianos, pero ¿cuáles son esas tres características que tiene que tener todo cristiano? Esperanza, por supuesto, la fe y el amor, ¿no? ¿Y cuál es la más importante? El amor, ¿no? Eso lo tenemos bien clarito. Y vamos a empezar entonces, como el amor es el más importante, lo vamos a dejar para lo último. Y vamos a empezar por la esperanza. Dice la definición de esperanza: es un estado de ánimo optimista y la confianza en alcanzar lo que se desea basándose en la expectativa de resultados favorables. Proviene del latín sperare, esperar o confiar, y representa una virtud, presten atención, que combina la fe con la seguridad de que algo positivo ocurrirá. Esa es la definición a grandes rasgos de esperanza. Dada esa definición de esperanza, me puse a pensar, ¿y cómo debería ser el rostro de alguien que tiene esperanza? ¿No? Primera, me pregunto muchas cosas yo y lo llevo a la práctica. ¿Cómo debería ser el rostro de alguien que tiene esperanza? Pregunta. Alegre, feliz, expectante, entusiasta, ¿no? Triunfante, expectante, En importante, ¿no? Todo eso de alguien que tiene esperanza.
Y si fuera desesperanzado, o sea, todo lo contrario, ¿cómo se vería ese rostro? Ansioso. Triste. Triste, Abatido. abatido, derrotado, ¿no? Todo lo contrario. Y la primera pregunta que me vuelvo a hacer es, ¿cómo es nuestro rostro cuando nos miramos en el espejo? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos con esa esperanza? ¿Nos vemos con esa confianza? ¿O todo lo contrario, desconfiados, desesperados? Y ojo que estas características me puse a ver en la palabra y vi que son muy fluctuantes. No es que uno está siempre ahí, pum, para arriba, ¿no? Y basta ver Primera de Reyes 18, ¿no? Capítulo 18. No vamos a leerlo, todos conocen el pasaje de Elías, cuando tiene ahí una especie de duelo con los sacerdotes adoradores de Baal. Y vemos que Elías propone un duelo ahí con los sacerdotes de Baal, donde propone que el Dios verdadero iba a ser el que iba a consumir el holocausto. Entonces pone las mismas condiciones: leña por aquí, leña por allá, ¿no? Una res por un lado, otra res por el otro. Les da la prioridad a ellos, invocan a sus dioses, no pasa nada. Elías todavía les toma el pelo y le dice, capaz que no escuchó, griten más, y aún así, nada. Le toca el turno a él. ¿Qué es lo que hace Elías? ¿No? Se pone a mojar la leña, la res, ¿no? Y no lo hace una vez, lo hace 3 veces, al punto que deja todo un charco de agua alrededor. Y no sé si hay algún asador acá, seguro Martín, buen asador. ¿Alguna vez hiciste un asado con leña mojada? Tremendo, ¿no? ¿Qué confianza, qué esperanza tenía Elías en el Dios que tenía, ¿no? Él estaba seguro que él iba a responder. Él estaba confiado que iba a responder. ¿Y qué sucedió? Ese Dios respondió. No solo quemó el holocausto de la leña, sino hasta el agua secó que estaba alrededor. Qué Dios tremendo que tenemos. Y uno diría, una persona con esa esperanza es inquebrantable. Sin embargo, vamos al capítulo 19, ¿no? Y la reina Jezabel lo amenaza de muerte. Este gran hombre, esta persona que tenía un Dios que hacía esas cosas, sale muerto de miedo al desierto, ¿no? A esconderse, en pánico. Y uno dice, no me resulta la misma imagen, ¿no? De lo que había sucedido antes y después. Al punto que Dios tiene que ir, vemos la misericordia de Dios, ¿no? A perseguirlo y a decirle, ¿qué estás haciendo? 3 veces se lo dice. Él escondido, muerta de miedo. Y me gusta mucho lo que dice, que en determinado momento le dice, sal que tendrás un encuentro conmigo, ¿no? Y, ¿qué sucede? 3 cosas que son impresionantes, ¿no? Primero, un viento bastante más fuerte que estuvimos hace un ratito, donde se quebraban los árboles, las piedras, impresionante, un viento muy fuerte. Dice, pero Dios no estaba en el viento. Después, semejante terremoto, se movía todo, dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después un fuego, Un silbo ¿no? apacible. No, pero el fuego primero, El fuego primero. un fuego primero y después un silbido apacible, ¿no? Apacibles. Y ahí es cuando él se da cuenta que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Cómo es Dios, no? Uno diría, pensamos en un Dios que es imponente, destructor, y sin embargo Dios estaba en lo más sencillo, estaba en un silbido apacible, suave, ¿no? Como que en ese susurro estaba la intimidad con Dios. Una intimidad que dejaba atrás la turbulencia, hacía un llamado a la quietud, ¿no? A estar quieto, ¿no? Como dice la palabra, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Y ahí viene esa
restauración hacia Elías, ¿no? Y le dice, bueno, vuelve que vamos a poner todas las cosas en orden. Ahí lo alienta y él otra vez toma fuerza. Pero vemos cómo hay una intimidad y hay un lazo para mantener estas características que, mientras estamos en comunión con el Señor, están fortalecidas. Ahora, cuando ponemos a ver la circunstancia y lo de alrededor y nos olvidamos del Dios que tenemos, ahí entramos en pánico. Esa esperanza es la que tuvo Moisés, que dice la palabra que se mantuvo como viendo al invisible. Qué lindo, ¿no? Eso sí que es tener esperanza, porque la situación que veía la pasaba por alto. Él se mantuvo mirando al invisible. O como Esteban. ¿No? A Esteban lo estaban apedreando, ¿no? Me imagino toda la horda de fariseos ahí con las piedras. Y él en esa circunstancia dice, veo los cielos abiertos delante de mí, ¿no? Qué impresionante. A pesar de la circunstancia hostil, él veía más allá, él veía esos cielos abiertos. Eso sí que es esperanza. Comparado con nosotros, ¿no? Porque esto se trata de justamente compararnos y ver cómo estamos con la esperanza. Estamos con la esperanza como el Elías que retaba a los sacerdotes y hacía caer fuego del cielo, o con el Elías que salía huyendo despavorido. Quizás haya una cierta graduación en el medio, ¿no? Pero bueno, es un análisis que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer cada uno consigo mismo. Vamos a la segunda característica. La segunda característica habla de la fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ayudarnos con la palabra un poco a ver de qué se trata esa fe y esa característica que tenemos los cristianos, que es la fe. A su vez, valga la redundancia, ¿qué características tiene? Entonces vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9, que hoy citó Javier. Volvamos a Pedro. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, está hablando a el pueblo que tenía que irse obligado a Ponto, a Galacia, Capadocia, Siria y Bitinia. Dice más, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Eso es una palabrita que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Somos elegidos por Dios, estamos santificados por el Espíritu Santo, somos separados, santificados, pero ¿para qué? Para obedecer. Y de esa manera ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Para de esa manera tener por gracia la salvación. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿no? Su grande misericordia. Me encanta esa palabra porque realmente si Dios no hubiera tenido esa misericordia, ninguno de los que estamos acá somos merecedores de nada, ¿no? Somos salvos solamente por la misericordia de Dios. Dice que nos hizo renacer, ¿para qué? Característica número 1, para una esperanza viva, para que tengamos los cristianos esa visión, esa alegría en el rostro, esa esperanza, ese gozo de que estamos viendo más allá. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, acá viene, por el poder de Dios, mediante ¿qué? Mediante la fe. Ahí vamos entendiendo en qué consiste la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado cuando en el tiempo postrero, ¿no? Que nos falta mucho. En lo cual vosotros os alegráis, ¿no? Uno se alegra de que uno va a ser parte de ese pueblo salvado. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está la parte que no nos gusta.
¿no? Ser afligidos en distintas pruebas. Pero tiene un fin el ser sometido a pruebas. Lo dice en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, si el oro es probado por fuego y la fe es mucho más preciosa que el oro, otra que va a tener que ser probado, ¿no? Más que por fuego. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y acá aparece la tercera característica cristiana. A quien amáis, ¿no? El amor sin haberle visto. Porque esas personas que estaban recibiendo esta carta de Pedro, muchos de ellos, la gran mayoría, eran como nosotros. Nunca habían visto cara a cara a Cristo, ¿no? Salvo Pedro y alguno puntual, la mayoría no lo habían visto, eran como nosotros hoy. Y aún sin haberle visto, dice que lo amaron. ¿Por qué? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo vemos acá que la palabra obediencia es importante? La fe, ¿no? Tenemos que llegar a la fe por medio de creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, eso es fe, es creerle a Dios. Pero exige, está como ligado a eso, el segundo paso, que muchas veces nos olvidamos del segundo paso, que es tan importante como el primero, que es obedecerle. Si creemos y entendemos quién es, tenemos que obedecerle. Y vemos, por ejemplo, cómo Josué cruza el río Jordán y Moisés el Mar Rojo. Y a en los dos casos creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Pero antes que ocurriera el milagro, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Exacto, tuvieron que obedecer, tuvieron que ir y cruzar cada uno río o mar según le correspondía. Entonces lo más importante después de creerle es obedecerle a Dios. Para que el paso de fe ocurra es necesario obedecer. En Mateo 7:21 lo aclara más, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, quien obedece. Y ahí hay otra pregunta intrínseca: ¿cómo estamos nosotros con la obediencia? ¿Qué es lo que nos dice el Señor y no estamos haciendo? También para análisis interno cada uno haga su introspección en ese sentido. Hablamos de fe, de hombres de fe, vemos a Abraham. En Génesis 22, el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, no a su hijo Isaac, el hijo de la promesa en el cual iba a bendecir, y le pide que lo vaya a sacrificar ahí en el monte de Moría, o Moría, no sé cómo se pronuncia bien en hebreo. Y uno dice, qué fe Abraham, ¿no? ¿Cómo pudo ir ahí, mantenerse firme? Porque dice que muy temprano en la mañana ya se preparó, no se puso a discutir con Dios. ¿Te parece que mi hijo y la promesa que me habías hecho? No se puso a discutir. Él obedeció. Era una fe obediente la de Abraham. Y uno dice, tremenda la fe de Abraham, ¿no? ¿Y la del hijo? La del hijo creo que es de la misma altura o igual a la del padre, ¿no? Porque el hijo va caminando y le dice, va mirando, va sacando cuentas, porque no era un niño como muchos piensan, era un adolescente o joven, porque de hecho iba cargando la leña. Y va mirando y va diciendo, está la leña, está la soga, está el cuchillo, está faltando algo, papá está chicheando. Y el cordero, y ahora le dice, Dios va a probar. Dios va a probarlo. Y antes de partir solo con el hijo, le dice a los siervos, ¿no? Iban a volver. Subiremos con mi hijo, adoraremos y volveremos. Qué fiel a la promesa, cómo Abraham confiaba en su Dios al punto de ver más allá, eso es ver con esperanza. Dios se lo había prometido y las promesas de Dios son sí y amén. Entonces él sabía que de alguna manera
Dios lo iba a solucionar. Él iba a seguir para adelante. Y el hijo, porque ahí destaco también la fe del hijo. Cuando le dijo Dios va a proveer, hasta ahí bárbaro, pero cuando vio que lo ataban, fue realmente un tipo de Cristo. Él fue y se entregó hasta el final en obediencia al Padre. ¿Y de dónde sacó esa fe Isaac? Y seguramente Isaac sacó esa fe de ver la relación que tenía Abraham con Dios. Él fue testigo en primera persona de esa relación y de cómo Dios bendecía a su padre. Y él fue un imitador de su padre en esa fe. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo estamos siendo nosotros, ¿no?, como testimonio a nuestros hijos de nuestra fe? ¿Estamos mostrándoles a nuestros hijos que tenemos ese tipo de fe, o un poquito menos quizás, pero estamos mostrando que somos personas de fe? ¿Estamos siendo un testimonio vivo al cual nuestros hijos digan yo quiero imitar la fe de mis padres? Otra pregunta para hacerse a uno mismo. La palabra dice en Lucas 18:8, la parábola de la viuda, todos la conocemos, ¿no? Pero la final de la parábola dice algo que a mí me chocó. Ahí dice, en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Y después dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no?, está hablando de su segunda venida, ¿no?, allá cuando regrese. Y hace una pregunta retórica, ¿hallará fe en la tierra? Yo comparo mi fe con la de estos personajes de la Biblia y digo, qué lejos que estoy, qué lejos que estoy. Ahora entiendo por qué en el pasaje dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? ¿No? ¿Hallará este tipo de fe que tenían estos patriarcas? Tremendo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de esas historias bíblicas y de esos primeros cristianos? Vimos en el pasaje 1 de Pedro que nuestra fe es sometida a prueba muchas veces, y muchas veces nos vemos quejándonos, ¿no?, de la prueba misma, y la vemos como algo terrible, terrible prueba. No sabes, mi novia me dejó, o mi novio me dejó, semejante prueba, o me despidieron del trabajo, ¿no?, o sufro persecución por ser cristiana, en mi trabajo me hacen bullying, ¿no? Hermanos, esta carta Pedro la escribió a cristianos perseguidos en la peor época de persecución, donde Nerón les ponía pieles de animales para que fueran devorados por las bestias, ¿no?, donde Nerón iluminaba las calles atándolos a postes, les ponía brea y los prendía a fuego vivos para iluminar las calles. A esos cristianos le estaba escribiendo Pedro para consolarlos, ¿no?, y que tenían que soportar la prueba. Y nosotros nos hacemos un mundo por pruebas mucho más chicas. Ahora, yo soy un convencido que la cosa no va a seguir siempre así. Que en los últimos tiempos, porque lo dice la palabra, no lo digo yo, se va a poner más fea la cosa. Y se va a requerir de tener esa fe que tenían esas personas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estamos preparados para tener esa fe? Vuelvo al punto de la esperanza. En la esperanza necesitaba Elías haber comunión con Dios, y mientras había comunión con Dios y había él era poderoso, ¿no? No él, Dios a través de él. Cuando esa comunión se rompía y se ponía a mirar las circunstancias, caía. Con la fe pasa exactamente lo mismo. Estos hombres de fe soportaban todo eso porque estaban mirando, se sentían acompañados por la presencia del Espíritu Santo y sabían que eran más que vencedores, a pesar de las circunstancias, a pesar de los martirios, y sin embargo salían victoriosos. Y hoy por mucho menos nos asustamos y salimos corriendo y nos espantamos de las terribles pruebas, que no son tanto.
Mateo 24 dice algo que habla sobre estos tiempos, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Tranquila, la esperanza viendo lo por venir. Es necesario que suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y ahí en el versículo 9 es tremendo, dice: entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, ¿no? El versículo 10 arranca diciendo: en aquel tiempo, ¿no? Futuro, muchos se apartarán de la fe. Nuevamente, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? Decía el final del pasaje de la Biblia: hallará fe en la tierra, y acá nuevamente está diciendo: muchos en ese tiempo se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Está hablando de traición entre nosotros, entre hermanos. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Tremendo. Acá arrancamos ya con la tercera característica. Estoy introduciendo el tema del amor. No solo va a faltar la esperanza, lo podemos ver en el mundo, la gente no tiene esperanza. No solo va a faltar la fe. Muchas veces pensamos en las cosas que hacían por fe en esa época los primeros cristianos, y por qué no pasa ahora. Dios es el mismo, pero nos está faltando el ingrediente de la fe. Y el amor no es menos poca cosa, ¿no? El amor era el principal de la característica, y vemos que en estos últimos tiempos dice que el amor se enfriará. Definición de amor, ya vamos a la tercera característica, ya pasamos de la fe al amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tremenda definición de amor. Y de todas estas cosas, ¿cuántas cumplimos? Soportamos todo, sufrimos todo, esperamos todo, no buscamos lo nuestro, no nos irritamos, no guardamos rencor. ¿Cuántas cosas quebrantamos de esa ley del amor? ¿No? Y esto me lo hablo para mí, ¿no? Ojo. Y en Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo. 13:34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuevamente lo vuelve a recalcar, ¿no? De ahí la importancia del amor, y por qué es de las tres características lo que tiene que resaltar en cualquier cristiano. ¿Y cómo es ese amor? Jesús mismo nos mostró en su persona cómo actuaba Él, con el amor que Dios actuaba. Y hay un pasaje muy fuerte que está en Lucas 7, 11 y 17, que a mí me gusta mucho traer a la memoria, donde Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín. Dice el 11: aconteció después que él iba a una ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Resucita al hijo de la viuda. Y este es un milagro diferente a muchos de los milagros de Jesús. En la mayoría de los milagros de Jesús les pregunta directamente: ¿qué quieres que te haga? Quiero que me devuelva la vista. O
quiero ser limpio. ¿No? Si tú quieres, limpia. Quiero, sé limpio. A todos les pregunta. Acá, seguramente la viuda ni sabía quién era él. ¿No? Él llegaba ahí y la viuda estaba sufriendo su dolor, angustiada. Ser viuda en esa época era difícil y encima perdiendo su único hijo, su futuro era realmente negro. Y Jesús se compadece de ella, ese amor que sin que nadie se lo pida, Él fue a tratar la necesidad de esa persona, ¿no? Y nosotros muchas veces podremos estar de ese mismo lado. ¿Cuántas veces de pronto en la calle vemos personas que tienen necesidad o en nuestra iglesia y tenemos la solución y no nos acercamos? No tomamos la actitud de Jesús de ser compasivos y decir, me voy a acercar, voy a ayudar, porque yo puedo hacerlo. Y llámese dinero, llámese consejo, pues no todo es plata, Sí. o llámese Un abrazo. lo que sea. Un abrazo. Un abrazo a veces Oh. es tan potente y le puede cambiar el día a una persona. Entonces, aprendamos del amor, ¿no? La ley del amor. Dice Mateo 25, 34, dice, entonces el rey le dirá a lo de su derecha, ¿no? A los ovejas, dice, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Y los justos nos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿No? Y después dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿No? Esa es la comparación que pone Jesús para que nosotros entendamos ese principio que dio cuando le dijeron que resumiera la ley. Dijo, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, es como que lo hubieras hecho a mí. Y 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Acá está por el lado negativo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí vemos cómo muchas veces se nos hace difícil esto, ¿no? Y digo, sí, a Dios es fácil amarlo, ahora al hermano y a ciertos hermanos, tremendo. Pero Dios nos pide que tengamos ese amor, esa compasión. Dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? O sea, no es que es algo selectivo, o voy a amar a quien yo quiera, no, amar a todos. Y quería cerrar hablando del amor y el poder del amor, porque a veces uno se inspira en lecturas, ¿no? Como la que me prestó el amigo Martín, que ya le voy a devolver el libro. Este es un libro que se llama La herencia del cristianismo, de César Vidal, un escritor español contemporáneo que está vivo todavía y sigue escribiendo. Y habla de el cristianismo en la época de los primeros cristianos. Y habla del enfrentamiento entre el cristianismo y el imperio romano. Y uno de los puntos que toma es la asistencia social. Y le voy a leer un extracto de lo que él escribe acá, avalado por historiadores, ¿no? Esto está fundamentado, dice, la ética específica del cristianismo le permitió, a pesar de la oposición consciente y progresiva del imperio romano, no solo ir aumentando su influencia, sino también incardinarse en un conjunto de circunstancias que favorecían su crecimiento continuado en un imperio demográficamente decreciente. Estos factores quedaron acentuados además por la norma ética que caracterizaba el cristianismo como considerablemente distinta de cualquier otra creencia. Nos referimos al precepto del amor al prójimo. Esa era la gran diferencia que tenían los cristianos contra todas las religiones paganas. El amor al prójimo. Como ya hemos visto, ese mandamiento implicaba no solo otorgar una dignidad hasta entonces negada a cualquier ser humano con independencia de su condición, sino que también significó adoptar medidas positivas para liberarle del mal. En esa época había infanticidio,
aborto, esclavitud y hacer el bien, ¿no? Fueron los primeros en asistir a la vida, los cristianos. Esta última circunstancia tendría una especial importancia, sobre todo a partir de los últimos años del siglo II. En el año 165 después de Cristo, durante el reinado del emperador perseguidor Marco Aurelio, una terrible epidemia asoló el territorio del Imperio Romano. No se ha podido determinar con exactitud el tipo de enfermedad de que se trataba, pero durante década y media dejó sentir su pavoroso impacto, acabando con la vida de una parte de la población del imperio que pudo llegar, escuchen bien, a 1/3 del total, o como mínimo a la cuarta parte. Imaginen, Uruguay 3 millones, 1 millón de muertos, para que tengan una idea del impacto de esa terrible epidemia. El mismo Marco Aurelio pereció por esta causa en el 180, y el impacto demográfico resultó tan considerable que, unido a la baja tasa de natalidad, llevó a asentar a poblaciones bárbaras en el imperio con intenciones repobladoras, corroyendo aún más los cimientos del poder. Ese era solo el principio. Un siglo después, una nueva plaga volvió a golpear el imperio y en su punto más álgido causó hasta 5.000 muertes diarias tan solo en la ciudad de Roma. ¿Qué les recuerda esta epidemia? Reciente, ¿no? La pandemia, ¿verdad? La pandemia tuvo, para que tengan una idea, en su punto más alto, en el mundo entero, 14.000 muertos por día. Esto solo en la ciudad de Roma, 5.000 muertos. Tremendo. Dice, la catástrofe no solo era extraordinaria en términos sociales, además puso a prueba la fuerza interna del paganismo y de un cristianismo perseguido y minoritario. En esa época el cristianismo era todavía minoritario. Las respuestas de ambos sistemas de creencias fueron diametralmente opuestos. Los profesantes del paganismo buscaron sobre todo poner a salvo su vida y, por supuesto, abandonaron a aquellos que ya habían empezado a sufrir la enfermedad. Según escribió Dionisio de Alejandría, desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. En realidad los paganos del imperio no eran peores que los de otras épocas, si contrastáramos su conducta con la descrita por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso, al relatar la peste que asoló Atenas. Sin embargo, volvieron a poner de manifiesto el carácter despiadado de los valores que informaban la sociedad en que vivían. Si consideraban ilícito el infanticidio o el aborto, si no censuraban el abandono de las hijas o su entrega al matrimonio antes de la pubertad, si disfrutaban con el derramamiento de sangre en los espectáculos públicos, ¿por qué razones deberían haber permanecido al lado de los seres que podían contagiarles una enfermedad letal? ¿No? Hasta ese punto eran de fríos, ¿no?, los ciudadanos romanos. Galeno, no sé si han escuchado hablar de Galeno, el célebre médico, vivió la epidemia que se produjo durante el reinado de Marco Aurelio y su comportamiento fue completamente paradigmático. Desde luego, no pensó en quedarse en la ciudad de Roma para asistir profesionalmente a los enfermos. Por el contrario, abandonó la ciudad con la mayor rapidez y se dirigió a sus posesiones en Asia Menor. Disparó. La conducta de los cristianos, atento a esto, no pudo ser más diferente. Cipriano de Cartago escribió una descripción angustiosa de la manera en que habían causado estragos, pero a la vez dejó constancia de que mientras que los paganos habían huido, los cristianos que morían de la misma manera optaron por quedarse al lado de los enfermos. Dice, los que están bien cuidan de los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían, los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos, estamos aprendiendo a no temer la muerte. Dionisio de Alejandría, en torno al 260, señalaba una citación muy similar. Dice, la mayoría de nuestros hermanos cristianos
mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parecen todos similar al martirio. Enfrentados con una crisis a vida o muerte, el paganismo y el cristianismo observaban comportamientos distintos. El primero buscaba la supervivencia del individuo por encima de cualquier consideración, sin descartar la muerte de los semejantes. El segundo consideraba que era indispensable ayudar al prójimo, aunque eso implicara un riesgo cierto de muerte, una muerte tan digna como la del martirio por la fe. Comparación. Qué lejos que estamos. Qué lejos que estamos. ¿Cuánto amor nos falta? Nuevamente, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Pero ¿cuánto tenemos que aprender de estos primeros cristianos? ¿No? ¿Cuánto le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa capacidad de amar, esa fe de ese tiempo, esa esperanza que tenían esas personas? Por algo dice la palabra una y otra vez que la fe en los últimos tiempos va a ser difícil de encontrar igual que el amor. Entonces, las dos, creo que los tres son dádiva de Dios. Necesitamos que Dios nos dé fe y Dios nos dé amor, porque no es natural en nosotros que tengamos esas cosas. Entonces mi oración es que cada uno pueda estar orando por más fe y por más amor. Lo necesitamos en lo personal, lo necesitamos en lo familiar y lo necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios. Fuimos llamados a ser un pueblo que salga allá afuera a dar esperanza en un mundo donde no hay esperanza. Fuimos llamados a llevar esa fe para que otros también tomen esa fe.